The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Cafetera, soy Guille desde Francia. He decidido hacerme mecenas porque llevo ya 7 años como emigrante en este país y todos los programas de La Cafetera me han acompañado, han sido como un hilo de Ariadna durante este proceso tan difícil a veces que es salir de tu país y empezar desde cero una vida nueva. Así que ahora que podía permitírmelo, pues he decidido agradeceroslo. Así que muchas gracias y seguimos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. And so the central objective of the United Nations for 2021 is to build a truly global coalition for carbon neutrality. Every country, city, financial institution and company should adopt plans for transitioning to net zero emissions by 2050. Si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente. O sea, primero es a los que se decida, los más necesitados. Pero antes hay las enfermeras, los médicos, hay que ver lo de los maestros. Well, Christmas is going to be a lot harder. And, you know, I don't want to scare anybody here, but understand the facts. We're likely to lose another 250,000 people dead between now and January. You hear me? Because people aren't paying attention. Creo que la Carta al Rey sitúa a la monarquía en una situación absurdamente incómoda. Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del Estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso probablemente contribuya a que cada vez haya más españoles que se sientan republicanos. Quienes envían cartas a Su Majestad el Rey en una condición de militares retirados no representan para nada a las Fuerzas Armadas y están haciendo un flaco y un negativo favor a nuestras Fuerzas Armadas y a Su Majestad el Rey. También sería bueno que Su Majestad el Rey tuviera un posicionamiento público porque lo están utilizando, lo están, entre comillas, secuestrando una cuadrilla de golpistas para sus intereses y todo esto hay que hacerlo. Además, son los presupuestos que esconden la traición de Pedro Sánchez a España y a los españoles. ¿Saben ustedes que el apoyo con el que ha contado este presupuesto en términos del número de formaciones políticas, 11, que lo han apoyado, es el más importante de toda la historia de España? Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. I should have kissed you then. Your hair was longer
I pulled away from it and moved to the city. Over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee, I'll be your poster child. Walking like Jesus when all the stores are closed. You think of drowning out in your parents' pool. The water's freezing, it was September. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera. Hoy es 4 de diciembre de 2020, ya estamos muy cerquita de finalizar este año y empezar con todavía más energía el próximo año 2021. Y empezamos, además, el tema estrella de la actualidad española es esa aprobación de los presupuestos para 2021, que ya ha pasado el filtro del Congreso y ahora esperará a ser aprobado en el Senado. Ha contado con los apoyos de Esquerra Republicana, de Bildu, PDeCAT, PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. Y en contra han votado Partido Popular, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Junts pel Cat, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG. El caso es que el resultado ha sido la aprobación de estas cuentas para 2021 que ahora esperarán para ir al Senado. Así que esta es la noticia de finales de 2020 para 2021. Y antes de empezar, como cada mañana, empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que estáis en directo. Veo por aquí a Alberto Martínez, a José, a Ángel, a Enjoy the Silence, a Snow, Joaquín. También veía por aquí a Mamen, que decía que estaba, de hecho, acurrucada todavía en la cama con su hija escuchando el programa. Muy buenos días, vosotras que tenéis la suerte de estar ahí acurrucadas, como decían algunos. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a analizar la actualidad. También vamos a contar con Pilar del Río para hablar de ese estado de responsabilidad, también con Ana Pastor y, ojo, con Alex de la Iglesia, para hablar de esa serie de 30 monedas que está teniendo tanto y tanto éxito. También dedicaremos un espacio a los videojuegos, en este caso los videojuegos para móviles, y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi. Con todas estas cosas empezamos el programa de hoy. A las que estáis en directo, a las que escucháis desde la retaguardia, a todas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I'll be your sweater, you be my wedding wall, fighting like Gandhi when all the lines are down. You dream of flying along the Zuyder's Hill. The sky was yellow, I still remember. Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Y con estas palabras de la presidenta del Congreso de los Diputados anunciando esa aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021, terminábamos esa apertura del programa y es el tema estrella en las portadas de hoy. En el diario El País dicen: Sánchez saca en los presupuestos más votos que en su investidura. El Gobierno logra 188 apoyos a las cuentas de 2021 con el mayor gasto social de la historia para afrontar la peor crisis sanitaria.
Una interpretación distinta a la del diario ABC, que dice que los socios de Sánchez pasan una factura de 4.000 millones. Dicen que son las cesiones a los grupos independentistas de Esquerra Republicana, PDeCAT y Bildu costarán a las arcas públicas casi 2.700 millones. Y el diario El Mundo titula «Sánchez encarrila la legislatura atado a Podemos y separatistas». En el diario La Razón, para el diario La Razón, Sánchez pagará 40.000 millones a vascos y catalanes por su sí a los presupuestos. Como podéis imaginar, y como vemos en las portadas, hay diferentes interpretaciones sobre esta aprobación de los presupuestos. En concreto, la del Partido Popular. Su portavoz, Cuca Gamarra, incluso iba más allá y decía que estos presupuestos lo que hacen es esconder una traición a España y los españoles. En primer lugar, sin duda alguna, estos presupuestos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo y que no llegaría a ningún tipo de acuerdo. Todos los españoles recuerdan cómo hablaba de Bildu, cómo se refería también a Podemos o cómo decía que nada tendría que tratar o negociar con Esquerra Republicana y aquellos partidos que desde el independentismo forjaron ese golpe a la democracia española. Aparte de todo eso, además, son los presupuestos que esconden la traición de Pedro Sánchez a España y a los españoles. Traición a España y los españoles. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, agradecía el apoyo a los presupuestos generales del Estado y decía que era una buena noticia que se hayan aprobado estas cuentas que ahora, como insisto, van a tener que pasar por el Senado. Saben ustedes que el apoyo con el que ha contado este presupuesto, en términos del número de formaciones políticas, 11 que lo han apoyado, es el más importante de toda la historia de España. Nunca antes un presupuesto se tenía que haber dialogado con tantas formaciones políticas y nunca antes la gran parte de las formaciones políticas habían hecho un acto de generosidad para dejar a un lado los intereses partidistas de sus siglas y anteponer el interés general de España y, por tanto, las necesidades, los problemas y las propias expectativas que tienen todos los ciudadanos. De hecho, sobre esto mismo le preguntábamos al diputado socialista Don Elorza en la cafetera este mismo jueves esa valoración sobre los presupuestos ese proyecto de presupuestos que habían presentado, y él decía lo siguiente. No es una posición, digamos, extremista. No son los presupuestos socialcomunistas rojos que desbordan la realidad y que, como quiere dar a entender la triple derecha, ¿no? Estos grupos políticos. Es un presupuesto que atiende realmente a las necesidades de España y que lo hace también, es verdad, con criterios de solidaridad y de ayuda a los sectores más vulnerables y que utiliza, esperemos que se desbloquee los impedimentos de Hungría y Polonia, que va a utilizar la Unión Europea para abordar una transformación del modelo productivo y ayudando a muchísimas empresas, ¿no? Por tanto, no es un presupuesto, extremista, de la coalición social comunista, independentista, etarra, qué barbaridad. El problema de este tipo de descalificaciones es que al final van calando y alguna gente se la cree, ¿no? Y más allá de los presupuestos, también sigue estando, al menos en las agendas informativas de los medios digitales, sigue estando el tema del chat ultra, ese chat en el que militares retirados incluso llamaban a un golpe de Estado. Esto también ha sido noticia. Y precisamente sobre esto también le preguntábamos a Don Elorza este mismo jueves y él iba más allá. Él decía que estaría bien un posicionamiento por parte del jefe del Estado, por parte del rey, para posicionarse y alejarse de esas posiciones en las que le están poniendo esos militares retirados que le enviaron incluso una carta, esos mismos militares que en ese chat ultra hablaban de golpe de Estado. Yo creo que sí que hace falta una declaración muy formal del Gobierno en torno a lo que está pasando, porque esto es un poco la punta del iceberg, pero hay mucha base ahí detrás. Eso hay que cortarlo con claridad, con tranquilidad, pero ser consciente de que hay un problema que viene de muy atrás, lamentablemente. También sería bueno que Su Majestad el Rey tuviera un posicionamiento público, porque lo están utilizando, lo están, entre comillas,
secuestrando una cuadrilla de golpistas para sus intereses. Esto decía Odón Elorza, y además es algo en lo que coincidían incluso la ministra de Defensa, también Pablo Iglesias, que era preguntado sobre esto en Televisión Española. La ministra de Defensa decía, no tanto hablaba del posicionamiento del rey, pero sí de condenar lo que hemos conocido, ese contenido del chat ultra. Incluso decía que se hacía un flaco favor a la corona, posicionándola en estas posiciones tan extremas. No podemos aceptar que haya, por un lado, una serie de cartas que, embozándose en una condición militar que en este momento no se tiene y atribuyéndose unas cualidades que no se tienen, quieran implicar al jefe del Estado. Lo dije el otro día en el Congreso de los Diputados. Quienes envían cartas a Su Majestad el Rey en una condición de militares retirados no representan para nada a las Fuerzas Armadas y están haciendo un flaco y un negativo favor a nuestras Fuerzas Armadas y a Su Majestad el Rey. Además, un mensaje parecido al que dio Pablo Iglesias en Televisión Española sobre este chat ultra decía que no le hacen ningún favor a la corona vinculándola con el franquismo. Creo que la carta al rey sitúa a la monarquía en una situación absurdamente incómoda. Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del Estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso probablemente contribuya a que cada vez haya más españoles que se sientan republicanos. Es precisamente la carta que escriben al jefe del Estado lo que supone algo que no ayuda en nada al papel de neutralidad de nuestra jefatura del Estado en España, y que yo creo que siembra, ¿cómo decir?, eso es lo más escandaloso que se atrevan a escribir al jefe del Estado. Y de hecho, Emilio Silva también aquí en La Cafetera hablaba en los mismos términos, en los términos parecidos a Odón Elorza, cuando hablaba del posicionamiento que debería tener el rey para alejarse de estas posiciones franquistas. Lo que yo creo que sí queda claro es que el jefe del Estado está interpelado por esta situación y debería hacer alguna declaración, igual que las ha hecho en decenas de veces de apoyo a las víctimas del terrorismo y contra el terrorismo, ¿no? Jamás las ha hecho de apoyo a las víctimas de la dictadura y aquí le están interpelando directamente y yo creo que debería hacer algún tipo de declaración antifascista, ¿no? Porque todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está.
Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Y precisamente sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos en la construcción de este mundo y sobre todo del futuro que viene, está también qué es lo que vamos a hacer estas Navidades. Fernando Simón, le preguntaban por ese plan de Navidad. Él decía que las cifras están mejorando, que estamos mejor que hace unos meses, pero ojo, hay que insistir en la prudencia. No nos podemos relajar, sobre todo en estas fechas tan señaladas. Actualmente la incidencia en España es de las más bajas del continente, pero como he explicado, sigue siendo... El famoso plan de Navidad es un plan que está pensado y valorado para una situación equivalente a la que estamos ahora o no muy diferente. Por supuesto, si la evolución es drásticamente diferente, habrá que replantearse en el momento adecuado si ese plan sigue teniendo sentido mantenerlo. Y puede ir en ambos sentidos. Sí que es obvio que la restricción de la mezcla de personas de diferentes grupos de convivencia es fundamental para reducir la transmisión de la epidemia. Y precisamente para abordar la situación de crisis en la que nos encontramos, como dijimos ayer, el Gobierno prevé esa paralización de los desahucios durante el estado de alarma. Lo contábamos ayer en la agenda de la cafetera y sobre esto le preguntaban al vicepresidente Pablo Iglesias y explicaba ese decreto que prevén aprobar. Es un acuerdo que tenemos ya. Vamos a intentar que esté listo para el próximo Consejo de Ministros, para el martes. Si no es posible, será el siguiente. Con este decreto, lo que se va a evitar son los desahucios sin alternativa habitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una familia alegue una situación de vulnerabilidad, los servicios sociales de las comunidades autónomas harán un informe preceptivo para el juez y en el caso en el que quede acreditada esa situación de vulnerabilidad, es imprescindible dar una alternativa habitacional, que no puede ser un polideportivo, un albergue, que tiene que ser una vivienda digna, para que tengamos que dejar de ver imágenes que se están produciendo todos los días de madres, de familias en una situación de precariedad absoluta con los niños pequeños en la calle. Ayer salió además una sentencia del Tribunal Supremo que creo que nos refuerza mucho, que dice claramente que no se puede desahuciar a una persona, una familia en situación de vulnerabilidad. Porque sobre todo en tiempos de crisis no se puede dejar a nadie atrás y ahora se estaban produciendo esa barbaridad que es echar a la gente de sus casas en plena pandemia. Como decía aquí Olga Rodríguez, este mismo lunes nos encontrábamos ante la paradoja de que se está pidiendo a la gente que se quede en sus casas cuando se les está echando de sus casas e incluso también se les está cortando sus suministros. Precisamente sobre el trato a los más vulnerables, un informe de Amnistía Internacional ha denunciado las violaciones de derechos que se produjeron en las residencias. Amnistía Internacional en este informe denuncia 5 violaciones de derechos humanos. La primera es evidentemente el derecho a la salud, porque las personas mayores en residencias no recibieron asistencia sanitaria adecuada ni en los hospitales ni en las residencias. El segundo, naturalmente, es el impacto que esto tuvo en el derecho a la vida. El tercero es el derecho a la no discriminación. Muchas de estas personas no han podido ser derivadas a hospitales de manera generalizada y sin contar con un criterio médico individualizado. La cuarta vulneración es el derecho a la vida familiar y privada, porque muchas personas mayores que vivían en residencias estuvieron prácticamente aisladas del mundo exterior, no tenían contacto por semanas con su familia y eso ha ocurrido. Y el quinto también es la vulneración del derecho a una muerte digna, porque muchas de estas personas se han ido en muy malas condiciones. Well, Christmas is going to be a lot harder. And, you know, I don't want to scare anybody here, but understand the facts. We're likely to lose another 250,000 people dead between now and January. You hear me? Because people aren't paying attention. Así escuchábamos al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y avisaba de que las Navidades van a ser duras
y que sin prudencia, sin tomar las medidas adecuadas, se pueden encontrar en el mes de enero con 250.000 muertes. Y por eso insistía en la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas en Estados Unidos para frenar ese número de muertos con el que se podrían encontrar en el mes de enero, sobre todo evidenciando lo que contábamos aquí, que estamos jugando con la vida de personas y que por eso todo lo que hagamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras va a implicar la salud del de al lado. Así que prudencia y responsabilidad individual. Luego también, en otro orden de cosas, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, algo que no podemos dejar de lado, que es el cuidado del planeta. Él decía que 2021, el objetivo de Naciones Unidas para 2021 será construir una coalición global para la neutralidad del carbono. And so the central objective of the United Nations for 2021 is to build a truly global coalition for carbon neutrality. Every country, city, financial institution and company should adopt plans for transitioning to net zero emissions by 2050. Y luego también vamos viendo cómo en diferentes países se está hablando de esa vacuna contra la COVID, de cómo se va a suministrar, cómo se va a distribuir entre la población. Y de esto mismo le preguntaban al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le decían si él iba a ser de las primeras personas en vacunarse. Y él dijo, yo me vacunaré cuando le toque a mi grupo. Él es verdad que decía que pertenece a un grupo de riesgo por tener hipertensión, pero que cree que no será el primer grupo. El primer grupo, decía, seguramente sean los sanitarios y sanitarias y también incluso maestros y maestras. Si se decide que tiene que ser a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente. O sea, primero es a los que se decida, los más necesitados, ¿sí? Yo podría entrar en el grupo de enfermos crónicos por mi hipertensión, ¿sí? Y también por la edad, o sea, es vulnerable, población más vulnerable. Pero antes hay las enfermeras, los médicos, hay que ver lo de los maestros. Y hasta aquí las declaraciones más sonadas de entre este jueves y este viernes. Como sabéis, hoy es viernes y además de la actualidad nacional también contamos con el análisis en profundidad de Pilar de la Peña cada viernes sobre los temas que han sido más comentados en la prensa internacional, tanto de los temas internacionales como también de cómo han visto lo que ha sucedido en España, cómo ha visto la prensa internacional los acontecimientos en España. Además, pasaremos también a hablar con Pilar del Río sobre el estado de responsabilidad. También analizaremos esa serie de Alex de la Iglesia con él mismo, con su director, y también con Ana Pastor. Luego pasaremos también a los videojuegos para móviles y terminaremos con el relato de Ainhoa Goñi, que en esta ocasión va a ser interpretado por la actriz Cristina Abad. De todos estos contenidos vamos a hablar, así que no os vayáis. Seguid aquí, en La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues ya sabéis que
Analizamos en la cafetera cada semana la imagen que proyecta España en el exterior a través de la prensa internacional. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, los presupuestos han tenido mucho protagonismo, había algunos artículos que ya colocaban el foco en los medios internacionales sobre esto, ¿no? Sí, la verdad es que toda la semana hemos visto que varios medios internacionales se fijaban en determinados aspectos y diferentes aspectos de los presupuestos. Quizá el más llamativo era el del Financial Times, que además entrevistaban a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en el que, bueno, pues el titular del diario era algo así como que España se estaba preparada para aprobar unos presupuestos que incrementaran el papel del Estado y los impuestos, ¿no? Destacando esta subida de impuestos, este aumento del gasto social del 10%. Mencionaba el diario que era una situación, el hecho de subir los impuestos en las que España se estaba destacando con respecto a otros países de Europa, sobre todo por estar hecho en plena pandemia con la situación actual, pero explicaba y citaba los argumentos de la ministra española, pues hablando de la necesidad de armonizar la fiscalidad española, la de la media europea, destacando que además en un primer paso este aumento de impuestos iba sobre todo a grandes fortunas y grandes empresas, pero bueno, recogiendo la necesidad de intentar pues avanzar en este campo, ¿no? Y os digo que además hablaba un poquito, aunque de pasada, de la polémica y digamos el acuerdo al que había llegado el gobierno, los socios, para aprobar estos presupuestos, y destacaba un poco el enfado de la derecha y la controversia que había suscitado. En este sentido también la semana pasada ya comentábamos también un artículo de Bloomberg bastante interesante que hablaba de cómo esto reforzaba al gobierno de coalición y habría una perspectiva nueva para la política española, ¿no? Un poco de intentar avanzar en esta parálisis que había vivido durante los últimos años, y cómo esta situación además estaba volviendo loca a la derecha, ¿no? Que era la expresión que utilizaban. Pero sí hay bastante atención sobre los presupuestos. Nature, la revista científica, también destacó hace unos días que ese aumento este aumento bastante significativo del presupuesto para investigación y desarrollo podría contribuir a revitalizar la ciencia española, con lo cual sí que hay cierta expectación en el exterior por los presupuestos del gobierno español, y sobre todo se destaca esto, ¿no? Que por primera vez desde 2018 que España arrastraba 3 años prácticamente sin presupuestos, pues va a haber unos nuevos presupuestos, que esto refuerza al gobierno y sobre todo refuerza la situación económica del país, que todos los medios internacionales resaltan que se ha visto particularmente afectada por la pandemia. Una situación económica que se ha visto afectada y que ha provocado numerosos problemas, incluso en la misma gestión, que han sido puestos en evidencia por la prensa internacional. El sistema está saturado. La gestión del COVID ha fracasado en algunos aspectos muy evidentes. Por ejemplo, la gente que lleva muchísimo tiempo sin cobrar por la saturación del sistema, los ERTE, todo esto en el foco de la prensa internacional, ¿no? Sí, sobre todo he encontrado un artículo de un diario francés, de West France, que me llama la atención porque se titula algo así como el gran apagón o la gran avería de las ayudas sociales en España, y pone el foco en todas estas personas que han pedido tanto, bueno, que están en ERTE o que han solicitado el ingreso mínimo vital y que siguen sin cobrar por digamos la saturación y el hecho de que el sistema esté desbordado, ¿no? Que está habiendo muchísimos retrasos, pero incluso el artículo que firmaba su corresponsal en Barcelona, Auguerie Chameroy, destacaba, se fijaba en gente que incluso llevaba sin cobrar a lo mejor desde marzo, ¿no? Y que se estaban manifestando, parejas que a lo mejor habían cobrado o afectados que habían cobrado 1 o 2 meses, pero desde entonces no habían vuelto a recibir ninguna de las prestaciones a las que tienen derecho, tanto por estar en ERTE como el paro de larga duración y sobre todo el ingreso mínimo vital. Y citaba el artículo, ponía de relevancia y en evidencia esta situación que incluso algunas portavoces estaban reconociendo, algunos sindicatos, incluso alguien mencionaba, incluso alguien en el Servicio de Empleo de Barcelona, que reconocía que sí, que estaban saturados y que no estaban siendo capaces de gestionar el aluvión de demandas y de peticiones que estaban recibiendo. Ponía de relieve que se estaba pasando tanto con los ERTES, que incluso el Ministerio de Trabajo, después de haber negado las disfuncionalidades durante varios meses, pues este mes de noviembre ha reconocido que había retraso en algunos expedientes, pero bueno, los datos que citaba el artículo hablaban de un volumen de expedientes de 140.000, me parece, 140.000 expedientes pendientes de pago solo en Barcelona, y destacaba también que este atasco y esta, digamos, situación de impagos pues se estaba viendo también en el ingreso mínimo vital, ¿no? Y en este sentido incluía algunas críticas al gobierno por no haber sido capaz de anticipar el volumen de demandas o por no haber
haber tampoco simplificado las solicitudes y que la burocracia realmente estaba provocando un volumen de trabajo que era imposible de gestionar por los funcionarios. Y, por ejemplo, citaba que bueno, de las más de 900.000 solicitudes del ingreso mínimo vital, pues apenas se habían podido realmente tramitar el 10%, con lo cual esta especie de atasco en las ayudas sociales que está viviendo España pues estaba siendo denunciado desde este diario. También en la prensa internacional la inmigración. Hemos visto cómo el cierre de Arguineguín ha sido destacado por los medios de comunicación internacionales, el muelle de la vergüenza, también denunciando el aumento de la inmigración en Canarias, ¿no? Sí, es verdad que ya lleva 2 o 3 semanas realmente siendo motivo de mucha preocupación y se está destacando en varios medios, ¿no? El cierre del campo improvisado en el muelle de Arguineguín, la verdad es que ha sido recogido por numerosos medios internacionales. He encontrado referencias en The Guardian, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Associated Press, incluso en una agencia turca, en medios de numerosos países de todo el globo. Y sobre todo se referían al campo y a la situación que se ha vivido en este muelle de Gran Canaria con los apelativos estos que mencionabas, ¿no? Como el deplorable campo de Arguineguín, el muelle de la vergüenza, que estaba abarrotado, toda esta situación de realmente lo que evidencia es la situación tan complicada que ha vivido Canarias con el auge de la inmigración. En este sentido también hay otro reportaje de la BBC que firma Gaiechko, uno de sus colaboradores aquí en España, que destaca cómo realmente ha habido un aumento significativo de llegadas por esta vía tan peligrosa, además, que es otro de los aspectos que destacan numerosos medios internacionales a través del Atlántico, que es una puerta de entrada a Europa a la que están recurriendo ahora un mayor número de inmigrantes, pero que está provocando situaciones realmente muy, muy complicadas y muy comprometidas y muy denunciadas, ¿no? También todos los medios internacionales lo que destacan es que lo vivido en el muelle de Arguineguín, que a lo mejor fue un campamento levantado para atender a 400 personas, pues llegaron a haber más de 2.000 personas ahí hacinados y en situaciones bastante complicadas, incluso denunciadas por las ONGs o por el propio defensor del pueblo español, y que finalmente pues España ha desmantelado este campo de refugiados y ha intentado gestionar el flujo de llegadas de otra manera. Quien ha tenido también protagonismo esta semana en la prensa internacional ha sido Ayuso, ¿no? Sí, la verdad es que Isabel Díaz Ayuso podemos decir que ha logrado captar su cuota de protagonismo en los medios internacionales. En algunos casos, de hecho, un artículo de Le Figaro la calificaba de nueva musa de la derecha, y algunos medios aquí de conservadores pues han interpretado que era un gran elogio a la gestión de Isabel Díaz Ayuso. En realidad, lo que el diario francés destacaba es cómo la presidenta madrileña había logrado que se oyera su voz, su pequeña música, era la expresión que utilizaba el corresponsal Mathieu de Tallac que firmaba el artículo, y cómo había conseguido diferenciarse del gobierno, ¿no? Recordaba que pues algunas de las decisiones que había tomado, pero es cierto que además la semana pasada también hablábamos de cómo los medios alemanes habían destacado el caso de Madrid, la mejoría de la situación en Madrid, y es cierto que Isabel Díaz Ayuso ocupa bastantes focos. Ya os digo, este artículo de Le Figaro, que es un diario conservador francés, puede interpretarse como, en cierta forma, un pequeño respaldo, si no a su gestión, al menos sí a su figura, que decía que era el descubrimiento político del año, pero algunos otros medios no son tan generosos, y por ejemplo la revista alemana Stern la llamaba la Trump española y destacaba que había conseguido este protagonismo, pero siempre a base de apostar por la confrontación en lugar de la cooperación. Pero indiscutiblemente Isabel Díaz Ayuso se ha convertido también en un no me atrevo a decirlo icono, pero sí ha conseguido hacerse un nombre en los medios internacionales. Pues Pilar de la Peña, gracias. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. ¿Dónde está? En el establo, con Elena. ¿Con la veterinaria? ¿Y a quién iba a llamar si no? Se supone que iba a ser un ternero. Por ahí. Nada de colgarlo en internet, ¿eh? ¿Esta brujería, el satanismo o algo? Es un milagro. Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Tienes razón, Elena, guardar los móviles, que no me enteré yo que nadie cuelga nada de esto en Instagram hasta que no sepamos qué ha pasado aquí. ¿Y Facebook tampoco? No, cojones, ni Facebook ni hostias. ¿Qué creéis, que se llene esto de gente de fuera y se rían de nosotros y nos llamen paletos? Joder, Pastora me dice, tienes que ver la nueva serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas. ¡Qué pedazo de serie! Estoy todavía impactado, no te digo más. Pedazo de serie de Alex de la Iglesia. No me extraña. Yo sabía que asumía un riesgo recomendándote 30 monedas. Solo hemos visto el primer capítulo. No vamos a hacer spoiler ni siquiera del primer capítulo, aunque me encantaría contar. Ver, algo de spoiler no podemos contar nada. Sí, ya están hablando en las redes sociales y todo, de todo. Pues las redes que hablen, pero tú y yo no, porque nuestro invitado de hoy no creo que quiera y además lo entiendo. Pero me encantaría contar la escena del parto, pero no la vamos a contar. Que sí, se puede. No soy paranoiáis. Alex de la Iglesia. El comienzo de la serie. Alex de la ¿Cómo Iglesia. estás? Oye, en primer lugar, de verdad, joder, enhorabuena, qué auténtica pasada, qué ejercicio. Claro, yo, es verdad, no soy muy aficionado al género, sí a tus películas, pero me he quedado absolutamente impactado con este estreno en HBO. Nosotros hemos visto solamente un episodio, que es lo que está siendo estrenado en las plataformas, pero la acogida buenísima, ¿no? Pues yo creo que la mejor que he tenido en mi vida. O sea, así te diré, así de fuerte, porque... Wow. Pues sí, la verdad es que una cosa tan unánime y tan inmediata y tan directa de, oye, nos encanta y tal, y qué maravilla, y que el único problema es, ya van a ser los demás igual de buenos, es lo que repite todo el mundo, pues es un alegrón. La verdad es que estoy flipando yo también. O sea, ha sido una acogida espectacular aquí y fuera también. O sea, se estrena en toda Europa y están apareciendo las primeras reacciones y son muy buenas también. Claro. Qué bien, enhorabuena. Oye, mucha gente en redes, cuando hemos contado que ibas a estar con nosotros esta semana, pregunta dos cosas. Por un lado, el proceso creativo, de dónde surge la idea, si te costó mucho parirla o no. Y dos, el COVID. ¿Dónde te pilló? Ya. Pues me pilló ya muy avanzado, me pilló en postproducción. No es como, por ejemplo, una película que he rodado en medio del COVID, que he rodado un largo para una serie que se llama Fear Collection de películas y eso lo hemos rodado en Venecia en mitad del COVID, pero esto nos pilló en postproducción y entonces pues bueno, fue complicado porque estábamos todos cada uno confinados, o sea, en la etapa del comienzo, la más dura y tal, estábamos todos confinados en casa, al principio como asustados diciendo qué está pasando y luego la verdad es que nos acostumbramos porque empezamos a trabajar por Zoom. Teníamos charlas de postproducción y de pues eso, de digitales y de mezclas de sonido y tal, todo por Zoom, y luego hay un par de programas muy buenos para compartir archivos y tal de manera segura, y entonces pues con eso íbamos pues eso, actualizando cada día cada plano y tal, y lo terminamos así, pero bueno, ya estaba muy avanzado, no era tan complicado. Claro. Sin embargo, eso, Veneciafrenia, se titula una peli de terror que he hecho ahora, así tipo slasher, adolescente, teenager, pues esta sí que era en mitad de la pandemia y fue complicadísimo, o sea, complicadísimo a nivel de que pues yo contaba con rodar cosas robadas y claro, la gente lleva mascarilla, entonces no se podía hacer, o sea, si aparecía alguien por el fondo, o sea, había que cortar todas las calles, hacerlo todo... Pues teniéndolo todo muy en cuenta, ¿no? Claro. Eso preguntaba Luis Sendera, uno de los oyentes. Decía, Conchi, qué serie de muchísima calidad. Dice, ¿pero por qué no la han puesto completa? Porque es verdad, recuperamos un poco el formato de un episodio. Sí. Pues por lo mismo que no se pone Juego de Tronos completa. O sea, si la pondríamos completa, la gente diría, hubiera sido mejor semanal. O sea, cada uno pues eso, valora y critica lo que tiene y entonces pues no lo considera en conjunto. Hombre, una serie semanal tiene muchísimo más impacto en los medios, tiene muchísimo más impacto en las redes. La serie se disfruta mucho más. Pues fíjate, Mandalorian, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy enganchadísimo a Mandalorian y todas las semanas pues estás con el run run y con las ganitas y con la alegría esa de, oh Dios mío, el viernes lo dan.
Luego yo siempre he sido muy de fascículos, o sea, soy un tío muy de todas las semanas ir a por el fascículo de la enciclopedia esa que estás intentando acabar, o de revistas. La ilusión, a mí lo que me movía, pues no sé, hasta los 12, 14 que empezaron, no, más. Yo creo que hasta los 20 había un tráfico en el kiosco de revistas brutal, y eso quiero decir de lo que me gustaba, de cómics, de lo que fuera, ¿no? Y en recuerdo, pues eso, pues estar esperando ansiosísimo la salida del último Avengers, ¿sabes? Eso es, bueno, ahora se dice Avengers, eran los Vengadores, ¿no? Total, sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que se nos sirve todo tan deprisa últimamente que ya todo parece que tiene que estar a la vez y claro, yo me quedo muy desasosegado sin saber qué va a pasar en los siguientes. Oye, por cierto, creo que tiene garantizadas ya 2 temporadas más, ¿no? La serie. No, bueno, he visto que está publicado. Tengo firmadas o sea, que oficialmente es no, pero regularmente sí. Quiero decir que estamos trabajando en ello y estamos trabajando con Londres y con el equipo de HBO Europe en la segunda. En la segunda yo creo que es sin duda. La tercera yo espero que sí. Vamos, muy mal se nos tendría que dar, porque es una trilogía y entonces pues hemos hablado de ello. El asunto está que si tiene éxito igual hay que hacer una cuarta y entonces hay que pensárselo mucho. Pero en principio la segunda seguro. O sea, estoy ahora recibiendo el feedback del 5 y el 6 de la segunda temporada. Y te preguntaba también por el proceso creativo. ¿De dónde surge la idea? Porque es verdad que conecta mucho con un mundo muy tuyo, ¿no? Pues, un ecosistema muy tuyo, pero tiene cosas nuevas. Hay como 2 respuestas a eso, ¿no? Digamos que por un lado está una obsesión de toda la vida. O sea, que incluso cuando estábamos en la uni y tal, ya estábamos hablando de esto y estábamos hablando de los manuscritos del Mar Muerto y de los textos de Nag Hammadi y otras majaradas, ¿no? Hammadi suena majarada. A otros textos bíblicos arcanos que iban apareciendo, que han aparecido ahora a mediados del siglo XX. O sea, en el 50 y pico se encuentran los manuscritos del Mar Muerto, pero no se editan hasta prácticamente 1900, muchísimo, hasta 1990 y pico, creo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque están los evangelios, colegas. Los evangelios están sin editar y sin enseñar al público durante 40, 50 años. O sea, ahí hay una historia preciosa y claro, lo teníamos en la cabeza constantemente y esto porque, quiero decir, el tema de no tenemos toda la información, no existe toda la información. Hay cosas quiero decir que hay gente que maneja libros y maneja documentos que no son de dominio público. Y bueno, pues otro de los más famosos es el Evangelio de Judas, que es el que fundamenta 30 monedas, ¿no? Es un libro que se supone que existe, pero no se tiene hasta ayer, o sea, hasta el 2001, 2000, por ahí. No sé, fechas ando mal, pero por ahí anda. O sea, cosa de hace 10, 15 años, aparece, se encuentra y se oye, que tengo un ejemplar. Y claro, pues es un flipe porque de ese libro, pues yo qué sé, ya hablaba mucha gente, o de esa posibilidad ya hablaba mucha gente y los pues yo qué sé, las sectas, digamos, no son sectas, son los católicos del inicio de principios del siglo I ya hablaban del asunto y decían, oye, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa con este personaje? ¿Y qué pasa con el plan divino, no? Y Borges pues tiene un cuento que se llama 3 versiones de Judas que habla exactamente del tema. Y es muy gracioso cuando de pronto se encuentra, bueno, gracioso, quiero decir, es fascinante el hecho de que cuando se encuentra el texto, pues se descubre que es exactamente lo que decía Borges, o sea, es lo que dice Borges. Cristo le dice en el Evangelio, le dice, tú traicionarás al hombre que me reviste, ¿no? Es alucinante. O sea, la traición ya estaba planeada por Cristo, ¿no? Claro, eso es un problemilla a la hora de explicarlo, ¿no? Y a la hora de racionalizarlo para los creyentes, ¿no? Y entonces, pues digamos que no se admite eso dentro del canon, ¿no? de evangelios oficiales. Abarca esta serie, toca elementos que están en la iconografía también religiosa. ¿Os habéis encontrado alguna resistencia? Sí, lleva muy poquitos días de estreno, pero ¿qué tal las reacciones? No, todo lo contrario, quiero decir que sí. O sea, está en el género total. No, hombre, quiero decir, esto es una cosa que fascina a cualquiera que esté metido en el asunto. O sea, que le guste, pues eso, yo qué sé, o sea, suena un poco fuerte, pero que le interese la teología o que le interese yo creo que Fer te pregunta por la Iglesia, realmente.
Pero ya están acostumbrados contigo, ¿no? Que te pregunta más por la Iglesia, por la resistencia de la Iglesia a ver una película tuya o una serie. Sí, pero es que no es cierto. Es que quiero decir que hablas con jesuitas y están todos los días con esto y están, ¿sabes? O sea, hombre, que alguien en cierta forma le ponga imágenes. No crees que están todos ahí. No, claro. Hay gente interesantísima y muy culta y con unos conocimientos enormes acerca de cuál es, pues bueno, pues es que hay una asignatura que se trata de esto, ¿no? De cuál es el desarrollo del pensamiento cristiano. Claro, bueno, y le pones imágenes aparte de su mitología, que supongo que eso también cuenta, ¿no? Claro, es que es como si hablásemos de la Marvel, ¿sabes? Hay que decir desde Y del casting te preguntaba, sí, bueno, Eduard Fernández. Casting maravilloso. Pero no sé si te lo imaginabas así desde el principio que empezaste a crearlo. Sí, era una mezcla de Unamuno y Urtain. Ese era un poco la idea, ¿no? Esa especie de cura vasco brutote, ¿no? Que pues bueno, que es muy leído y tal, pero que también levanta piedras, ¿sabes? O sea, es un tío muy bestia. Y bueno, pues en el guión pues es un exboxeador, ¿no? Es un tío que tiene un pasado oscuro precisamente porque se ha metido en estos asuntos y tal, y está muy en contacto con el Vaticano pues eso, en su juventud, y eso genera una serie de conocimientos y una serie de contactos con gente, pues bueno, pues que no sigue la línea tradicional de pensamiento de la Iglesia, ¿no? Pero que eso es algo que siempre ha ocurrido en la Iglesia, que eso es fascinante, ¿no? No sé y eso es un poco de lo que te decía de cuáles son las dos fases del origen de la idea. Esta primera paranoia inicial que viene casi desde el Día de la Bestia o de antes del Día de la Bestia, y después, pues bueno, pues nuestra pasión por el género, ¿no? Por Carpenter y por Larry Cohen. O sea, la serie tiene mucho de serie B. Entonces esa mezcla de como teología más serie B, pues a mí me parecía flipante. O sea, me parecía qué divertido es esto, ¿no? Y efectivamente, pues cuando lo presentamos, pues nos dijeron, hostia, vamos a hacer esto, que es muy bueno. ¿Qué pasa, Paco? Perdona que le molestemos hasta sola a don Manuel. Pero necesitamos que nos ayude. ¿De quién es ese crío? De Satán. Mira, ahí te han dado el cambiazo. ¿Qué cambiazo? La cámara te sigue a ti y tú no estás mirando. Es como los trucos de magia. Distraen tu atención y te cambian el ternero por el niño. Más sencillo el agua. No, que no puede ser. ¿Quién iba a querer engañarme? ¿Y para qué? No es para qué. La cuestión es por qué te resulta más sencillo creer que una vaca ha parido un niño a creer que te están engañando. ¿Ves cómo era bueno hablar con él? Sospecho entonces que ahí va un spoiler, que el sacerdote es bueno. Porque yo, claro, estoy en un punto en el que todavía se puede reconvertir y ser la araña. No respondas, de la Iglesia, no respondas. Claro que es bueno, efectivamente. Pero bueno, que lucha contra el mal. Bueno, es que ese es el tema. Eso es lo que se está discutiendo durante todos los episodios de la serie. Y conforme avanza la serie, digamos que esa es la clave. O sea, ¿este tío es bueno o no es bueno? ¿Qué oculta? O sea, nos está intentando proteger de un conocimiento que él tiene que es terrible, o, por el contrario, él forma parte de la peña que quiere hacer un nuevo orden en la Tierra, ¿no? Esa es la clave. Total. Oye, me pregunta Santiago Borrello, otro oyente, dice, ¿cuánto de brazos tomasteis cuando HBO os dio la mano a la hora de aprobar la grabación de la serie? ¿Era tan potente? ¿Era tan fuerte? Sí, le he leído. Sí, no, la idea no es esa. Es que los guiones eso no se hace así. Los guiones están escritos, pues igual, pues fíjate, pues 6 meses antes de empezar a rodar. Tú ya tienes un guión definitivo, un guión de rodaje. 6 meses antes de empezar a rodar tú ya estás con algo que no puedes variar porque has firmado, digamos, un contrato. Entonces, para bien o para mal, tienes que hacer eso que pone. O sea, si aquí pone que hay un monstruo aberrante que sube por las paredes, pues hay un monstruo aberrante o sea, si no lo ruedas, estás incumpliendo el contrato. Y por otro lado, ellos también lo saben y entonces están admitiendo. O sea, todo eso ya se pacta previamente. No es ese rollo así como artístico de la inspiración, qué bien ha quedado vayamos por ahí. No, todo eso ya se ha hecho antes. Es un trabajo de 1 año y medio, 2 años con el equipo de desarrollo de HBO. Del elenco que has elegido, antes hablábamos de Eduard Fernández, Megan Montaner, que también está maravillosa, y me ha sorprendido mucho, que no sé si conecta un poco con la actualidad en general, yo a lo mío, el papel de Miguel Ángel Silvestre del alcalde, ¿no? Esa mezcla de alcalde preocupado con que me vote la gente, no meterme en líos, ¿no? Claro, o sea, ten en cuenta que la escritura definitiva es de hace 2 años y medio, una cosa así.
y es el momento ese de efervescencia de grandes casos y tal, de corrupción y de comienzo, esa especie de comienzo de la gran desconfianza, ¿no? Y en vez de pues hacer quiero decir, no nos apetecía hacer una especie de crítica directa acerca de nada ni de nadie, ¿no? Pero sí que queríamos contar la historia de alguien que está perdido, ¿no? Que está ahí como le han dicho que tiene que ser alcalde, ¿no? Casi le han dicho, porque tú estás aquí para firmar papeles, le dice un personaje, ¿no? Le dice su mujer. Y él está, pues bueno, pues fundamentalmente sin saber muy bien por dónde tirar. Luego, mientras están hablando, se va desgranando un poquito, pues, ese mundo del pueblo que en realidad es el mundo, pues, de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Que dice, no, nadie llama a los servicios sociales, nadie se preocupa por esto, se ven unas cuevas y tal, no, parece que estamos en el siglo XXI y ya está todo ganado, y sin embargo, pues todavía hay personajes que viven en una cueva. Entonces, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Y tal, y dice, no, es que íbamos a sanear esta zona, pero no nos ha dado tiempo porque no nos llegaba el presupuesto. No, a mí me resulta muy, muy enternecedor. O sea, en realidad podría ser un personaje negativo y lo hemos convertido en positivo porque él mismo va transformándose y él mismo tiene un arco muy interesante en la serie que es de empezar así como aturdido y poco a poco ir perdiendo, ¿sabes? Como Clark Kent, ir perdiendo ese punto de inocentón y enfrentándose a sus miedos y a su falta de, pues eso, de estabilidad mental, ¿no? A la hora de enfrentarse a las cosas. Oye, rodasteis en Pedraza, es donde está ubicada algunas de las escenas. ¿La iglesia también? Sí. ¿El interior también? Muy buena pregunta. No teníamos permiso para rodar en la iglesia. Entonces, aquí en España es difícil eso. Bueno, te voy a contar una cosa muy divertida, pero que no salga de aquí. O sea, no podíamos rodar en la iglesia. Entonces, si te fijas, no se les ve entrar. Se les ve salir. Y cuando se les ve salir están cerrando la puerta. Porque es que estaba cerrada. No podían entrar. Entonces, por otro lado, tampoco hubiera sido posible, porque hay unas escenas, bueno, no te voy a despelotar la serie, pero vamos, que había una serie de secuencias que no permiten hacerlo en una iglesia en la que pues la gente está, o en una iglesia consagrada, digamos. Y entonces buscamos una en un castillo que estaba muy lejos. Hay una expresión para expresarlo, pero vamos, estaba muy lejos. Y fíjate, estaba en otra provincia, con lo cual ya teníamos que hacer un traslado de todo el equipo a hoteles a otra provincia, en Ciudad Real. Y luego, del hotel de Ciudad Real hasta la iglesia, había 1 hora y pico de viaje. Que era, hay que decir ya, pero por el amor de Dios, o sea, ¿pero qué es esto? Y estaba en una montaña y entonces había que subir y eran media hora de viaje en quad porque no había otra manera de subir, o sea, subíamos hasta allá arriba y cuando ya estábamos por fin en el sitio yo digo, pero a ver, ¿estáis locos? O sea, ¿cómo vamos a rodar aquí? Y claro, cuando entré y vi la iglesia dije, vale, bien, claro. Vale, de acuerdo. Es que la iglesia, el interior es maravilloso, por eso pensaba, y además es de una dimensión. Bueno, la gente de Pedraza debe estar encantada, porque desde luego es un pueblo precioso, es verdad que el que no lo conozca es muy recomendable. Sí, joder, y luego es una gente maravillosa, nos ayudaron muchísimo y sobre todo que es una gente muy acostumbrada al rodaje. O sea, se ha rodado mucho allí, aparte del anuncio de Navidad de Pablo, ¿te acuerdas? El de Caballé y Rafael, ese se rodó allí. Y bueno, y muchos, y quiero decir, películas, y Orson Welles se rodó allí, ¿no? Antonio, no hagas tonterías, llame al niño. Es la única manera. Cuanto antes lo hagamos mejor. Nos va a traer todo lo malo. Antonio, ¿qué haces? Tranquilo. Antonio, escúchame. Tú nunca has hecho daño a nadie, dámelo. Antonio. Christian, es un niño normal, coño, Antonio. ¿Qué haces? Hemos visto solo un capítulo, la mayor parte de los seres humanos. Como tú has puesto muy arriba lo que viene detrás. No, mira, te lo voy a decir como espectador, o sea, porque yo también soy espectador de lo mismo, de lo propio que he hecho. El segundo está bien, el que viene ahora está bien, es como el 1. El 3 es mejor. El 4 comienza a cambiar todo. El 5 es uno de mis preferidos, sin duda, wow. El 5. Después, 6 te empuja. El 6 es una especie de empuje hasta el 7 y el 8. Y el 7 y el 8 son el gran mogollón. O sea, no es como, por ejemplo, en Game of Thrones, que las cosas brutales ocurren en el 7 y el 8 es como una especie de relaxing cup of tea para entender lo que ha ocurrido. No, el 8 es también
muy, muy heavy. Antes... 7 y 8 son como casi como una primera parte y una segunda parte de una peli. Antes Ana Pastor ha insinuado un pequeño spoiler y yo te voy a pedir que nos hagas una mínima sinopsis. Hay spoiler porque Ana ha dicho cuando da luz. La cosa comienza y tan impactantemente son los primeros minutos, así que no desvelamos nada porque todo empieza a crecer a partir de ahí de forma absolutamente enloquecida. En el parto de una vaca resulta que lo... No. Que sí. Bueno, lo dejo así. Es el minuto 1. Bueno, pero... decir... Superman viene de Krypton, pues no, porque el impacto lo podemos visual contar de ver es como empieza. Es verdad que el impacto es brutal, pero está tan bien retratado. Bueno, es igual. Ahora pongo un pitido para que no se escuche exactamente qué es lo que ocurre allí, pero a partir de ese momento haznos una pequeña sinopsis, Alex de la Iglesia, como director. Del uno, de todo. Un poco en general de la serie para que la gente sepa a qué se enfrenta. Bueno, pues como si se tratase de una película de Stallone. Hay un personaje, que es el padre de Vergara, que está apartado de las batallas contra el maligno. Entonces, por alguna razón que desconocemos, está oculto en un pueblo perdido de Segovia. Esa es la historia. Entonces vuelven a por él, por algo que ha pasado, por algo que está pasando. Se descubre algo que al parecer él tiene y que él no sabe que tiene. O que no dice o que quiere hacernos creer que no sabe que tiene. Y a partir de ahí es con unas continuas amenazas por acabar con él a través de sus amigos. Y en un momento determinado no puede más y decide cambiar. Entonces, en un momento determinado se enfrenta a ellos. Ellos lo saben y huye, porque está perdiendo, huye loquísimamente. Y por último, como tampoco no hay posibilidad de escape porque dominan el mundo y incluso el mundo de los sueños. Yo voy a dejar de escuchar, esperad un momento, que voy a dejar de escuchar y ahora vuelvo. Bueno, es que lo estoy haciendo tan general, tan abstracto que yo creo que no hay tan abstracto que sí. Decide volver, ¿no? Esa es la estructura general. Alex de la Iglesia, gracias de corazón, extraordinario trabajo, enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias por atender esta llamada, Alex. Y gracias a vosotros por vuestra amabilidad, de verdad, da gusto, sí. Y Ana Pastor, muchísimas gracias por acercarnos a Alex de la Iglesia y por acercarnos a esta serie tan interesante en HBO. 30 monedas, que acaba de ser estrenada y un capítulo por semana da, desde luego, para rellenar buenas horas de ficción y entretenimiento. Gracias, Ana. Gracias a ti, Fernando. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Estado de responsabilidad, con Pilar del Río. Estado de responsabilidad con Pilar del Río. Pilar del Río, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé si lees las críticas, después los comentarios de la gente cuando te escuchan, Pilar, pero estamos tan necesitados de referentes, de guías, que siempre son muy sanadoras tus palabras en la cafetera, que lo sepas. ¿De verdad? Te lo prometo, y si lo lees... A mí me da miedo leerlo. No, pues no, los comentarios son absolutamente maravillosos de la gente, porque es verdad que... no hay muchos referentes, pero además se nos van muriendo. ¿Qué pasa cuando mueren los grandes, no? La orfandad en la que nos instalamos, gente que nos pueda dar un poco, que nos sirva un poquito de faro para iluminarnos. Ha muerto Eduardo Lorenzo, 97 años, en Portugal, el escritor, que además era muy amigo vuestro. Era, ¿cómo te podría decir? El Unamuno de este tiempo. Es decir... hay un pensador que ha pensado Portugal y España. Efectivamente fue Unamuno y tiene ese libro, Por tierra de Portugal y España. Unamuno muere en el 36. En el 36 Eduardo Lorenzo ya estaba estudiando.
Y, por cierto, fuimos juntos a ver la película de Unamuno, qué curioso, estoy pensándolo ahora. Y Eduardo Lorenzo ha muerto ahora. Desde entonces para acá es el gran filósofo, el gran pensador, el gran ensayista que se ha ocupado de las cosas de un lado y otro de la frontera, pero que no se ha quedado sola y exclusivamente en España y Portugal, que fue capaz de llegar a América Latina, de descubrir los valores que encerraba la literatura latinoamericana, encontrar incluso cómo nos parecíamos. Y luego era un hombre que había dado clase en universidades alemanas, que prácticamente pasó su vida en el sur de Francia, que estaba casado con una hispanista, de ahí también mucho la pasión por la literatura que se produce en la península ibérica y en el mundo iberoamericano. Era un hombre gentilísimo, no era muy alto, era más bien bajito, y sin embargo proyectaba una sombra tan grande que varias generaciones de escritores se han podido acoger a él. Tener una palabra, una crítica de Eduardo Lorenzo era como un regalo de dioses, y luego era extraordinariamente divertido, extraordinariamente mordaz, era como picarón, era goloso. Yo recuerdo todo el tiempo a la mujer diciéndole no, Eduardo, ella como era francesa le llama Eduardo, no puedes seguir comiendo dulce, y él decía que comer dulce era acercarse al paraíso, y lo decía con una sonrisa malévola, como si fuera un niño malo. Era un hombre realmente extraordinario. Lo perdimos ayer. Él decía que ya estaba viviendo una vida póstuma desde hacía años, pero lo perdimos ayer. Y sí, efectivamente, hemos perdido un referente, un auténtico referente. Están sus libros, más de 40 obras extraordinarias sobre la música, sobre la literatura, sobre el pensamiento. Luego era un heterodoso, era un hombre que no aceptaba los lugares comunes, pensaba siempre. Bueno, seguía con auténtica devoción. Por ejemplo, cuando el 15M, lo que pasaba en Madrid, lo que estaba pasando en las plazas, qué ideas iban a surgir de allí. No, era una persona de esas que absolutamente nada de lo ajeno, nada de lo que pase le es ajeno, nada le era indiferente. Sí, y me dio mucha pena que muriera. Sé que teníais una gran relación, y vi ayer además los textos que se publicaban, veíamos en el ABC, por ejemplo, el gran filósofo portugués Eduardo Lourenço falleció, recibió innumerables distinciones en su vida, entre ellos el premio Camões, el premio Pessoa, de los más importantes de la lengua portuguesa. El filósofo, decía El Cultural, uno de los mayores intelectuales de Portugal, dedicó casi toda su vida a reflexionar sobre su país, ha fallecido a los 97 años de edad. Y uno de los pensadores más destacados de Portugal, el Jornal de Noticias, lo definía como una de las mayores figuras también de Portugal de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué pasa cuando mueren los grandes? La orfandad en la que quedan incluso los países, ¿no? Fíjate que ayer tuvo funeral de Estado y el día fue declarado de luto nacional. Y esto me parece importante decirlo. Casi me apetecería pedirte una música y decir: murió un intelectual, un pensador, y fue declarado Día de Luto Nacional y tuvo funeral de Estado. ¿Por qué digo, y ahora entra otra vez la música? Porque como hemos visto, cuando se muere, pues, la muerte de Maradona, lo que ha ocasionado, bueno, pues también un intelectual que ha representado tanto el pensamiento y el sentir de varias generaciones, el Estado portugués tuvo la sensibilidad de inmediatamente contemplarlo y ponerse el primero en el cortejo, dentro de las limitaciones que estamos pasando por la pandemia. Pero fue el funeral, él era creyente, el funeral fue en la iglesia de los Jerónimos, esa maravilla
de arte que todas las personas que vienen a Portugal, que vienen a Lisboa, van a ver, con ese arte manuelino extraordinario. Y hubo un funeral, fue una misa, vino un cardenal que es el director de la Biblioteca del Vaticano especialmente a celebrar el funeral. Fue muy bonito porque arrancó dirigiéndose a los creyentes y a los no creyentes, porque sabía que en la iglesia estábamos mucha gente que acompañábamos a Eduardo, insisto, dentro de las limitaciones de mucha gente, que éramos una persona por banco y todo esto, pero dentro de las limitaciones estábamos mucha gente que no éramos creyentes. Y estuvo la música de la Fundación Gulbenkian, donde él era administrador, y entonces fue extraordinaria porque la misa fue cantada de una manera absolutamente admirable. Fue un oficio religioso porque él era creyente, insisto, pero ahí cupimos todos. Pero tú me preguntabas otra cosa. Tú preguntabas que qué hacemos, qué pasa en el país ahora cuando se entra en un luto tan grande. Pues mira, el placer de haberlo conocido, el placer de tener maestros. Y lo bueno, pues que sigue habiendo otros escritores, que no se produce, se muere Eduardo Lorenzo y de repente el reloj se pone a cero. No se pone a cero. ¿Sabes por qué? Porque hay generaciones de jóvenes que son muy buenas, que les está costando mucho trabajo en esta selva encontrar editoriales, encontrar caminos, pero que están ahí. Claro que hay pensadores, claro que hay críticos de arte, claro que hay escritores. El otro día hablábamos de la serie de televisión que se está pasando y que se llama Herederos de Saramago, para mostrar quiénes son y cómo son los escritores jóvenes de Portugal. Pues ojalá un día se pudiera poner Herederos de Eduardo Lorenzo y veríamos que no estamos tan perdidos, que a veces los medios de comunicación y los mayores nos tratan de hacer creer que sin ellos es el desierto. Miren ustedes, no, se mueren ejes fundamentales, pero no es el desierto. Sigue habiendo luz. Nacen nuevos escritores, nacen nuevos referentes, pero fíjate también, me preguntaba un día un oyente de la cafetera cuando fuimos a la desvirtualización del Lanzarote, a Tías a Lanzarote, a visitar la casa museo, tu casa, la casa de José, y me decía, qué pena, qué desasosiego me produce no haberlo conocido, qué pena que se nos vayan estos referentes. Digo, no se ha ido, búscalo en sus libros. Sí, José Saramago está ahí en sus libros, ¿no? Eduardo Lorenzo tiene un gran número de obras que nos deja también un legado, ¿no? Y ahí está Eduardo Lorenzo, en ese legado. Ahí ese es el privilegio de los escritores, ¿no? Que trascienden a su vida. Continúan. Y en el caso de Eduardo Lorenzo, el mismo director que hizo la película, José y Pilar, hizo una sobre Eduardo Lorenzo que se llama El laberinto da saudade. Miguel González, es verdad, Miguel González. Miguel González Méndez. Y lo voy a decir porque la película no sé si estará a disposición por ahí en las redes o en alguna plataforma, pero estoy segura que los oyentes de la cafetera y la Resistencia la van a encontrar sí o sí. Seguro. Entonces, lo malo es que no sé si tendrá subtítulo en castellano. Igual sí. Y El laberinto da saudade. Y entonces él aparece como en un sueño, como cosas que le pasan en la cabeza, y aparecen distintas personas que le confrontan con él mismo. Aparece el gran arquitecto Álvaro Sisa Vieira como barman, y hablando, mientras le sirve una copa, hablando. Aparece una gran escritora portuguesa, Lidia George, que acaba de recibir un premio extraordinario en México, el premio de la Feria del Libro de México. Aparece como telefonista y avisándole que le llama un escritor que ya está muerto, y Eduardo va, y claro, lo que oye es una grabación. Aparezco yo, que no sé bien cómo definirme. El director decía de tentación, yo a mí más que de tentación me veo de puta, pero bueno, o sea,
Sí, es que claro, eran papeles, ¿no? Había que representarlo. Y decía, tú tienes que venir y tratar de seducirlo para que Portugal se una a España, que él tiene mucha fuerza. Tienes que girar, quería ponerme un vestido rojo. Y no, al final acepté ponerme unos guantes. Él quería que fuera más descocada. Y dice, da vuelta alrededor y tienes que llamarlo. Eduardo, vente. Pero no quiere venirte, Eduardo, con nosotros para hacer la integración de España en Portugal. Imagínate. Bueno, pues ese hombre en aquel momento tenía 95 años. El sentido del humor que tenía haciendo esa película, donde aparecen dos presidentes de Portugal, Ramalho Eanes y Sampaio, que están jugando al ajedrez, pero leyendo. Ellos están leyendo el periódico y hay un tablero que es Portugal, y con las fichas y le dice Eduardo, entra y le dice, están jugando. Y dice el presidente Ramalho Eanes, no, este juego se juega solo, lo juegan los portugueses. Y bien, son cosas así, unas que son más serias, otras que son más divertidas, otras que son patéticas, como la mía, y bueno, y es el gran pensador, pero que también tiene ese sentido del humor. Estoy viendo las imágenes, algunas muy oníricas, muy bien rodadas, es una obra interesante, no sé si será fácil de acceder, estoy viendo las imágenes del tráiler. No sé si es fácil. Mira, estoy viendo a Pilar del Río. Bueno. Por lo menos el fragmento del que acabas de hablar, girando sobre ti misma alrededor, vestida con unos tules, con unos pañuelos. Pero sí, bueno. Querían que bajara el digo, vale, de acuerdo, bajo el chal, pero no me voy a bajar nada más. O sea, Miguel siempre ha pretendido de mí hacer una actriz porno, pero no lo ha conseguido nunca. Bueno, pues estás muy seductora, que lo sepas en el vídeo, lo voy a tuitear porque esto hay que compartirlo con la audiencia y bueno, seguro que tendrán oportunidad de buscar la película completa. Pero Eduardo, y sobre todo esto es en homenaje a Eduardo Lorenzo. O sea, estamos hablando en estado de responsabilidad. También nos cabe a los grandes decirle gracias por haber vivido estos 97 años. Aunque los últimos él insistiera que eran ya años donde él no tenía existencia real. Sí, la tenía. Déjame que cuente una última anécdota. Cuando cumplió 97, como estábamos en la pandemia, no se pudo celebrar y no pudimos ni siquiera ir a su casa los más amigos. Entonces hicimos un Zoom con una sobrina, o sea, le llevó un aparato y lo puso delante. Entonces estaban escritores de Brasil, de Portugal, de distintos lugares de Portugal, y estaba yo, y entonces él en medio no entendía rigurosamente nada, y decía, pues yo estoy en la tele, pero vosotros estáis en la tele, y no, Eduardo, esto es un Zoom. Y decía, a mí me habláis en portugués, ¿qué es un Zoom? Nada, lo pasamos muy divertido, y le pudimos festejar sus años, y virtualmente levantamos unas copas de champán y le agradecimos su vida. Y eso pues eso es bonito. Y mira, en estado de responsabilidad, compartir esto con los oyentes me parece que también es necesario, porque es darle cositas buenas a la vida, pedacitos de cosas buenas. Pilar del Río, gracias de corazón. Hasta pronto. Estado de responsabilidad con Pilar del Río. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. El tema de hoy es sobre videojuegos para móviles. Y bueno, yo voy a tirar de un clásico con el que llevo muchos años jugando. Ahora actualmente lo tengo instalado en la tablet, pero he hecho muchas partidas, que es el Apalabrados, que viene a ser la versión para móviles y tablets de lo que es el juego de mesa, el Scrabble. Y me parece entretenido porque siempre aprendes nuevas palabras, tienes versión para jugar en inglés, en castellano contra otros rivales alrededor del mundo. Y como anécdota diré pues que a mi madre se lo instalé esta pandemia y ahora se pasa las tardes jugando.
Y la verdad que se coge sus pipas y se pasa jugando toda la tarde y me alegro porque se entretiene. Y creo que la finalidad de todos los juegos, tanto de PC, consolas o móviles, es entretenerte y divertirte y aprender, si puedes, a la par. Así que bueno, recomiendo Apalabrados. Sé que es un clásico. Como otro juego que me vicié mucho en su época fue el Angry Birds. Y cómo no, mencionar, si no se ha hecho ya, el juego de la serpiente, el Snake, que salió en los Nokia y creo que más que menos ha jugado a ese juego. Y nada, os mando un beso y vamos a por el fin de semana. Un saludo. Soy Néstor. Vengo a hablaros del Sky Children of Light, porque es el juego de móvil que me salvó la cuarentena. Es un juego que yo lo descubrí porque una amiga me lo dijo en Twitter y me dijo, pues vamos a probar. Total, que es un juego que va de hacerte amigo de unos espíritus que están por el mundo, en el que tú tienes que ir explorando por ahí y encontrarlos, hacerles favores y seguir un poco sus historias, ¿vale? Entonces, a medida que te vas haciendo amigos de ellos, se van desbloqueando opciones. Digamos que tu amistad progresa. Y lo mismo con otros jugadores. Tú te puedes hacer amigo de alguien, es súper fácil, solo tienes que dar la mano y una llamita que llevas de luz. Y a medida que os vais dando corazones, que es una especie de moneda dentro del juego, se van desbloqueando opciones como, por ejemplo, la de hablar, porque al principio va todo por gestos, ¿vale? Es como que te tienes que ir ganando la confianza de los otros. Y luego, claro, gráficamente es una maravilla. O sea, el arte es que, claro, es de los mismos que de Journey, que yo no lo sabía y es brutal. Y encima, pues la sensación de exploración, no lo sé, es una maravilla, probadlo. Que es para móvil, está gratis y son seres de luz, literalmente. Bueno, pues hoy es viernes, es el tiempo también para el ocio electrónico, para los videojuegos que se han convertido incluso en un competidor directo de las series de televisión. Y ahora ya sabéis que tenemos el Among Us, que está arrasando con todo, el Brawl Stars, que está arrasando con todo, Sky, que nos acaban de recomendar los oyentes también, que es una preciosidad. Pero hay otros muchos juegos y además hay un montón de compañías españolas, incluso compañías independientes, que están produciendo y que están además funcionando con mucho éxito, produciendo videojuegos para el teléfono móvil. Valeria Castro dirige el estudio de videojuegos Platonic Games, es presidenta de DEV, la asociación española que agrupa numerosos estudios independientes. Valeria Castro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, no, gracias a ti, porque además te ha saltado, pero es que sepas que el primer nombre que ha surgido entre los oyentes decían, hay que hablar con Valeria. Primero porque... Bueno, me alegro. No, tienes una legión de fans, de seguidores. Claro, luego he visto tu trayectoria personal y lo he comprendido también, porque tú has fundado un estudio de videojuegos, pero además tienes una tradición como videogamer que comienza... Me hacía gracia tu historia personal, ¿no? Tu familia emigró a España cuando tú tenías 4 años. Sí, correcto. Veníamos de Uruguay, somos todos uruguayos, pero yo ya me considero española porque llevo toda mi vida aquí. Toda tu vida, desde los 4 años. Y entonces cuando tus padres iban a algún locutorio, a algún cibercafé, a conectarse con la familia, a charlar con sus seres queridos, pues entonces tú ahí te quedabas un rato jugando a videojuegos. Y de ahí tiene que ver parte con tu cultura de jugadora y en esta industria, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que los videojuegos, no sé cómo se los han apañado, pero han formado parte activa de mi vida, un poco por azar, un poco porque mis padres quisieron que así fuese, pero sí, o sea, cuando iban al ciber, claro, tanto yo como mi hermana pequeña estábamos súper aburridas y el dueño del ciber nos veía y nos decía, oye, ¿queréis jugar a algo mientras esperáis? Y era como, sí, por favor, sí. Y también viví arriba de un arcade, que parece una chorrada, pero tener unas recreativas justo al lado de casa, que cada vez que volvía del colegio, el dueño además era vecino nuestro, nos dejaba jugar gratis, no sé, es como que tuve mucha suerte porque pude tener acceso, aun siendo súper pobre, pude tener acceso al videojuego desde muy pequeñita. Y además es maravilloso porque eso te ha permitido vivir alejada de unos prejuicios, por ejemplo, que los jóvenes, que la gente joven, que los críos jueguen a videojuegos, por ejemplo, en los viajes largos de coche, para que no os aburrieseis, a vosotros os ponían a jugar en videojuegos. Sí, con la maquinita del Tetris, ojalá hubiese tenido todo el abanico de posibilidades que tienen ahora los chavales de hoy en día, pero bueno, en su momento teníamos una maquinita del Tetris con sus 100 niveles y así echábamos las horas de viaje. Y lo que dicen es que eres buenísima jugando al Tetris y tal. Quisiste ser jugadora profesional, si hubieras nacido antes lo habrías sido, has dicho.
Sí. Siempre he dicho que he nacido 15 años antes de mi tiempo, porque ahora que está todo el boom de los eSports y bueno, hay clubs y puedes dedicarte profesionalmente a varios videojuegos, ¿eh? Y yo que soy muy competitiva, pues me habría gustado. Sí que habría acabado montando una empresa, porque es algo que he querido hacer también toda mi vida, pero digamos que desde los 12, 13 hasta mi treintena habría intentado jugar profesionalmente y después ya la empresa. Rompes muchos tópicos que tengo yo y que quizás están ya muy anticuados, porque yo cuando empezábamos esta sección decía, claro, mujeres que juegan a videojuegos. Decía, es que hoy es la gran mayoría. Hay muchas mujeres, especialmente jóvenes. Quizá el corte está más en lo generacional que en el género, ¿no? Bueno, influyen muchísimas cosas. Hace unos años también había niñas que jugaban, pero eran menos visibles, estaba un poco más escondido. Y quieras o no, el marketing que se hacía de las consolas iba siempre dirigido a chicos y esto hacía que las familias pues lo regalase solo a los niños y este tipo de cosas. Y claro, con la aparición del móvil, por una parte, que es a lo que yo me dedico, y en su día de la Wii, digamos que muchas más mujeres se vieron interesadas, además de distintas edades, en el sector del videojuego, y a día de hoy ya somos 50-50, ya somos 50% jugadoras y 50 jugadores. Además, no hay más que darse un paseo por Twitch para darse cuenta que muchos gamers son mujeres jóvenes que están jugando en directo y que están participando y retransmitiendo sus partidas. Bueno, y además, claro, diriges un estudio que diseña videojuegos, algunos con muchísimo éxito. Sí, no me puedo quejar, la verdad. Sí, por ejemplo, en desarrollo todavía somos muy poquitas, una vez más fruto de que socialmente todavía no está del todo asumido que formamos parte de la industria, pero bueno, va mejorando, yo soy optimista, siempre digo que las cosas están mucho mejor que hace 10 años y eso significa que dentro de 10 va a estar todavía mejor. Y sí, yo monté mi estudio hace 6 años, nos dedicamos a juegos de móvil principalmente porque me gustan mucho y me parecen muy accesibles, en parte por lo que estabas comentando ahora, de que hay muchas mujeres, es un target muy variado. Nuestros juegos juegan principalmente chicas jóvenes, pero de hecho el grupo más grande son mujeres a partir de 35 y tenemos un montón de mujeres mayores que también juegan y no sé, es guay. Claro, en los videojuegos en el móvil. Hoy queríamos centrar un poco la atención en esto. Yo con mi hijo pequeño juego mucho al Brawl Stars. Ahora el Among Us, que es una especie de los lobos de Castronegro, el juego de cartas que tienes que ver quién ha matado. Y entonces ahora es muy popular, súper popular, ¿no? Lo es. Yo juego casi todos los días con mi sobrina de 8 años. ¿Al Among Us? Sí. Pero yo he visto Dime. No, que yo he visto muchas estrategias en algunos vídeos de YouTube para desenvolverte bien dentro del Among Us, muchos trucos, pero es demasiado rápido en las partidas. ¿Da tiempo a montar estrategias? A ver, es como todo, al final la práctica hace el maestro y jugar muchas partidas, pues al final te aprendes los mapas, aprendes también tus compañeros, quiero decir, jugar asiduamente con gente, empiezas a ver cómo mienten, cómo intentan escaquearse. O sea, en grupos más cerrados y menos random, menos aleatorios igual. Claro, sí. Yo, por ejemplo, juego solo con conocidos, pero es verdad que el juego se puede jugar con gente random y así es mucho más difícil o para mí se disfruta menos, casi como con cualquier videojuego, cuando lo juegas con gente a la que quieres y con la que te llevas bien. Pues claro, vale. Entonces ahí cambian los trucos, cambian las prácticas. Correcto. Buenos días para la resistencia cafetera. Desde luego que Among Us es todo un hallazgo. A mi modo de ver es un microjuego de simulación social como comparable a los que también hacen furor entre niñas y niños, adolescentes, como por ejemplo Roblox, a la escala del móvil o de la tableta. Pero hay otros muchos juegos alucinantes para móvil, artísticos, creativos, que desarrollan capacidades y competencias en las niñas y los niños, como por ejemplo los juegos de lógica Monument Valley, que tiene es una serie, o por ejemplo Gorogoa de Annapurna, que a mí me encanta ese estudio, la verdad, o los videojuegos de simulación científica, como por ejemplo Tocalab, Tocanatura, y otros juegos de acción como los de la serie Altos Odyssey, que es una carrera sin fin, juego de plataformas,
o por ejemplo de plataforma Metroidvania, pues muchos, ¿no? Hay muchas alternativas en móvil. Con esto solo apunto algunas de las muchísimas posibilidades que ofrecen los videojuegos móviles. Te voy a pedir que nos recomienden juegos. Yo sé que tenéis el Sailor Cats, que tenéis Kawaii Kitchen, que tenéis Symmetry, Sweet Scenes, tenéis un montón de juegos de móvil que además tienen una gráfica, todos que juegan en una línea. ¿Siempre son así? ¿Siempre jugáis en esa misma línea gráfica? Sí, son todos kawaii, que la palabra kawaii es una palabra japonesa que significa extremadamente adorable, y es un género visual que nos gustaba mucho cuando empezamos con la empresa. Lanzamos el primer juego con ese arte, que además lo hicimos adrede porque queríamos atraer a un público más femenino, que quieras o no, a día de hoy todavía lo cute o lo bonito, lo adorable, lo rosa, lo arcoiris está asociado al género femenino, a pesar de que por suerte está cambiando y cada vez tenemos más jugadores chicos, sobre todo los más jovencitos, que no les importa que algo sea rosa. Y bueno, nos lo pasamos muy bien desarrollándolo, el juego tuvo relativo éxito, a los jugadores les gustaba mucho la estética y dijimos, oye, pues si funciona y nos gusta, seguimos por esta línea, y así lo hicimos, encontramos el nicho, conseguimos beneficios y aquí estoy. Claro, yo veo 7 juegos que llevan vuestro sello. ¿Cuántos tenéis diseñados? A ver, habremos... porque claro, desarrollar juegos es muy difícil y conseguir que funcionen y den dinero todavía más. Entonces, probablemente hayamos desarrollado más, entre 10 y 12, pero los que están en la tienda son los que sí funcionan. Digamos, los que han gustado y los que nos generan beneficios. Y antes me decías que recomendase alguno. Yo siempre recomiendo el mismo para alguien que no ha jugado nunca o que está empezando, que es Happy Hop. Ajá. Porque la mecánica es muy sencillita, es básicamente darle derecha o izquierda para caer en la plataforma correcta, y es un juego muy rápido, muy ágil, que se aprende enseguida, lo puede jugar cualquiera. De hecho, mi sobrina lo testeaba cuando tenía 2 años y me parece que es uno de los mejores juegos que demuestran eso, que el videojuego es a género y que es para todo el mundo y es accesible y lo puede disfrutar cualquiera. Es un juego es gracioso, es muy simpático, que consiste en ir subiendo como unas pequeñas plataformas, tienes un muñequito que va saltando y entonces tienes que acertar en las plataformas, está muy bien. Correcto. Buenos días, cafetera. Aunque yo soy muy fan de la franquicia Pokémon, en el pasado fui muy escéptico con Pokémon GO, por 2 motivos. Primero, por la sobreexplotación mediática. Recordemos que nació en verano, con lo cual ya sabemos un poco cómo funcionan los medios de comunicación en esa época estival. Y segundo, por la cantidad de noticias negativas que traía la propia aplicación y la poca funcionalidad que tenía las mismas. No tenías la posibilidad de hacer intercambios o combates. Afortunadamente, hace unos años esto ya no es así. Niantic ha sabido mantener una buena comunidad lejos de la burbuja que se infló en aquel momento. Y ahora no solamente se permiten hacer esto, sino que también hacen días de la comunidad en los que aparece una especie muy determinada en muchísima cantidad, además de tener un diseño alternativo bastante raro, y no solamente eso, sino también una cosa llamada incursiones, en la que tú te enfrentas con gente, o te lo puedes hacer solo, aunque en niveles altos es muy complicado, por no decir imposible, para derrotar primero y luego atrapar después a un Pokémon muy poderoso. Y esto genera una sensación de comunidad, ya que te puedes reunir perfectamente con 10 o 15 personas en una plaza y hablar sobre la aplicación. Y de hecho, se organizan la gente mediante grupos de Telegram, donde se quedan y se avisan de apariciones de nuevas especies, con lo cual hay que reconocer el enorme mérito que ha tenido esta aplicación a la hora de saber reinventarse y saber renovarse. Oye, ¿y qué penetración tienen estos juegos? Para que nos hagamos una idea, porque claro, hay que subirlos a las tiendas, pero supongo que tendréis que promocionarlos, o funciona solamente el boca a boca. ¿En qué márgenes os movéis? No. Pues a ver, por una parte tiene subir a las tiendas de Google y Apple, que son las 2 principales, tiene una parte buena, que es que tú desde tu casa le das a un botón y el juego está disponible de forma internacional. O sea, cualquier persona del mundo que tenga un teléfono móvil puede descargarse tu juego. Y eso es una pasada. Pero claro, una vez estás publicado, tienes que competir contra grandes empresas y contra un montón de gente que está haciendo videojuegos también, y ahí entra pues el tema de la publicidad, la visibilidad, intentar destacar de alguna manera. En mi caso lo hice encontrando un nicho
que tenía poca competencia y me hice un hueco ahí y conseguí crecer alrededor de la imagen de marca Kawaii. Pero sí, es un poco pues como todo. O sea, cuando un mercado está saturado tienes que buscarte la vida y buscar la forma de llamar la atención con respecto al resto de juegos. Fíjate, nos pregunta Kaworu, uno de nuestros oyentes, dice, ¿se puede vivir haciendo juegos para móvil? ¿Existe profesionalización en el sector? Son empresas profesionales como tal, no son independientes, no son autónomos, ¿no? Claro. De hecho, la mayoría de las empresas que hacen juegos tan populares como el Brawl Stars que mencionabas tú, que es Supercell, es un estudio finlandés enorme. De hecho, creo que es una de las empresas que más beneficio genera del país. O sea, el CEO de esa empresa es uno de los hombres más ricos de ese país. Y Candy Crush, que la hizo King, que tiene sede en Barcelona. De hecho, creo que es la sede más grande de la empresa, la tiene en Barcelona. Y esa empresa genera... yo creo que voy a decir una burrada de número y aún así probablemente sea más, pero estaban como... O sea, cada vez que lanzaban un juego tenía que generar por lo menos 200 millones para que les saliese rentable de la cantidad de dinero que invertían. O sea, es que con juegos de móvil se puede ganar muchísimo dinero. Por supuesto, si eres indie, independiente, eres pequeño y estás empezando, lo vas a tener mucho más difícil que una empresa pues que ya está posicionada, que tiene experiencia, recursos, etcétera. Claro, esto es uno de esas cosas, de los mitos que pretendemos derrumbar, ¿no? La fortaleza de este sector es gigantesca. Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones, la industria del videojuego en genérico, que luego tiene sus especificidades, por ejemplo, con los juegos para teléfono móvil, ¿no? Pero hay una gran profesionalización, por tanto, en el sector. Oye, tú has hablado mucho también del machismo en los juegos. Aprovechando además que, es verdad, es uno de los asuntos que más nos preocupan en el programa, ponemos mucho énfasis en la defensa de los valores feministas y nos preguntaron algunos oyentes, Anshuroy nos decía, oye, aprovechando que la invitada ha hablado mucho de esto, hablemos del machismo en los videojuegos, porque hay bastante machismo, entre otras cosas, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que la sociedad sigue siendo machista y que los sectores que han sido predominantemente masculinos en los últimos años, pues digamos que se ve más o se vive más. No sé qué decirte al respecto. Sí, sigue existiendo, tenemos que seguir intentando ser conscientes de ello, seguir aprendiendo todos, tanto vosotros como nosotras, de que la diversidad es importante y nos necesitamos los unos a los otros y hay que cuidar a las minorías lo máximo posible. Y bueno, eso, yo de hecho una de las razones por las cuales monté el estudio fue porque trabajaba en una empresa más grande que era yo la única mujer del equipo de videojuegos y bueno, digamos que eso te hace vivir ciertas experiencias incómodas y cuando decides buscar otro trabajo te das cuenta de que todas las empresas son más o menos iguales y no había ninguna que estuviese liderada por mujer o ninguna que tuviese un equipo diverso decente y dije, pues lo hago yo y ya está. Y aquí estoy y sigo siendo uno de los pocos estudios que tiene una mujer a la cabeza, aunque cada vez hay más, por suerte, y cada vez hay más estudiantes en las universidades y cada vez hay más chicas en perfiles más diversos, así que poco a poco. ¿Esto se nota en los propios juegos? ¿Tienen una mirada más machista, más femenina, más feminista en el propio contenido? A ver, es que hay diferentes cosas, porque, por ejemplo, a mí siempre me dicen que soy una chica haciendo juegos para chica, que es como, no, perdona, los videojuegos son a género, o sea, los puede jugar cualquier persona. Es cierto que a día de hoy, por cuestiones sociales, hay cierta, pues lo que decíamos antes, algo visualmente atractivo para las mujeres, pues puede ser algo más con purpurina, brilli y demás, que por supuesto no significa que a todas las mujeres les guste eso, de hecho, creo que nosotras siempre hemos tenido gustos bastante más variados que los hombres. Los hombres son un poquito más cerrados al tema de arcoiris y cosas cute. Es verdad lo que decías antes, que se está rompiendo también generacionalmente, porque mi hijo de 10 años, por ejemplo, juega conmigo al Happy Hop y al Kawaii Jump. Y es verdad que es un juego, es vuestro, con esta estética así muy colorida, ¿no? Esto se está rompiendo, pero quizá había unos prejuicios anteriores instalados que sí que lo inclinan. Sí. Que además los prejuicios también pueden llegar tarde, ¿eh? Quiero decir, muchos chavales son jovencitos y disfrutan de nuestros juegos y después llegan a la adolescencia y ya, yo qué sé, tienes al compañero de clase que se ríe de ti o lo que sea, o a tu padre que te dice, oye, esto no. O sea, es algo que tenemos que seguir cambiando a nivel social. O sea, a nivel social tenemos que darnos cuenta de que le estamos asociando género a cosas, a pensamientos y a tonterías que no tienen nada que ver con nuestro género. Y bueno, eso simplemente es una guerra que hay que seguir luchando
luchando y que yo siempre digo que soy muy optimista y que veo la mejora. O sea, considero que estamos mucho mejor que hace X años, así que con suerte cambiará. Nos pregunta Enjoy the Silence, dice, ¿cómo influye el mercado japonés? ¿Cómo la influencia sobre el mercado occidental a la hora de lanzar juegos en móvil? Dice, porque hay franquicias como Kingdom Hearts, que son muy conocidas de videoconsolas, que han tenido varios títulos desde la primera década, y entonces decía, bueno, ¿cómo influye? ¿Cómo no sé si estéticamente, culturalmente? Pues son mercados muy diferentes. De hecho, el mercado asiático, el mercado asiático y el mercado occidental son muy, muy, muy diferentes. Obviamente, ambos se conocen y yo creo que se retroalimentan y aprenden los unos de los otros, pero a día de hoy siguen funcionando, sobre todo porque los consumidores son distintos, o sea, culturalmente somos muy distintos. A día de hoy sigue habiendo muchas diferencias. Y hay grandes IPs, o sea, hay grandes juegos muy conocidos que han salido de Japón, que son muy conocidos en Occidente y viceversa, pero siguen funcionando a día de hoy muy distinto. De hecho, en mi caso, yo que hago juegos kawaii, que es un concepto japonés, siempre me dicen, oye, pues en Japón lo petarás. Y es como, pues no, porque en Japón es donde tengo competencia, porque allí lo kawaii es lo habitual y hay muchísimos juegos kawaii. Sin embargo, yo en Occidente, como es algo que no ha llegado todavía, pues tengo mi hueco ahí. Total. Oye, recomiéndanos algún juego. Fíjate que los oyentes nos recomiendan juegos que no sean necesariamente de vuestro estudio. Alguno al que tú juegues. Nos han recomendado Sky, Niños de la Luz. Es uno de los juegos más bonitos que yo he visto, que se puede jugar en el móvil. Este lo recomendaba algún oyente, pero además de la Among Us que nos citabas, ¿qué juegos dirías? Oye, para tener en tu colección de juegos de móviles, os recomiendo también este. Claro, porque recomendar uno mío no, ¿verdad? También, y de hecho ya hemos citado alguno que yo recomiendo personalmente porque merece la pena, pero es verdad. A mí me gusta mucho uno que ya tiene muchos años, pero es que yo soy muy fan del arcade y se llama Cookie Run. Es un poco feote y las interfaces son un poco complejas, pero a mí el juego me gusta muchísimo y lo sigo jugando incluso después de, creo que ha sido su 3er aniversario o algo así. Así que el Cookie Run yo lo recomiendo. Ah, pues genial. Pues Valeria Castro, te agradecemos muchísimo, Valeria, de verdad la disponibilidad y que nos hayas ayudado atendiendo esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Nada, muchas gracias por invitarme, de verdad. Un abrazo. Buenos días, cafetera. Soy Jorge Peral. La semana que viene se presentan los Game Awards, los que algunos llaman los Oscars de los videojuegos. Es un día bastante especial porque por una vez la industria se viste de gala y se convierte en el protagonista del foco mediático, incluso en muchos medios generalistas españoles. Este año tenemos grandísimos juegos nominados, pero me quedo con una pequeña ausencia, que es la de Half-Life Alyx, probablemente el mejor videojuego de realidad virtual que ha salido hasta la fecha, y que, bueno, pues no ha sido nominado, al menos en la categoría principal. Aun con todo, bueno, este es un evento totalmente enfocado al marketing de videojuegos, donde las compañías pues presentan sus nuevos títulos para el año que viene, pero también es bonito ver que esta industria es cada vez más grande, que cada vez va cobrando más relevancia y que más personas lo siguen, ¿no? Si queréis estar al día de los juegos que van a salir el año que viene, os recomiendo mucho que echéis un ojo a este evento. Tendrá lugar el 11 de diciembre de madrugada, así que nada, pues echadle un ojo porque ahí vais a encontrar algunas sorpresas, nuevos títulos, etcétera. Eso sí, este año un poquito más humilde debido al COVID-19, se va a hacer todo en remoto. En fin, espero que esta información pues os resulte interesante y nos vemos en otro audio. Hasta luego. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato, este espacio, este tiempo que nos regala cada semana Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Que nos permite desconectar un poco de la vida y quedarnos en este ratito dedicándonos a cada uno con esos relatos que enviáis los propios oyentes, vuestras experiencias. Ainhoa Goñi lo reconvierte en un relato literario. Esta semana, ¿por dónde vamos, Ainhoa?
Pues esta semana vamos para un sitio muy especial, porque de esta pareja ya hemos hablado, tuvimos un relato hace unas semanas y me volvieron a contactar para un relato muy especial que me ha encantado. Ellos han sido padres hace, un añito, y me propusieron, bueno, ¿por qué no hacemos uno desde el otro punto de vista? Y el otro punto de vista no es desde la otra parte de la pareja, sino desde el hijo. Bueno, cómo aparece, cómo aparece en este mundo, digamos, o cómo fue los primeros meses de embarazo, tal, y qué es lo que espera un niño cuando va creciendo, digamos, de sus padres. Entonces es un poquito distinto y me hace, tengo especial interés en que se lea, a ver cómo se coge, porque es un poquito un experimento. Hola Ainhoa, soy Cristina. Pues nada, solamente contarte cuál fue, digamos, mi objetivo escribiendo ese relato, y fue de alguna manera contar la experiencia de un embarazo, pero desde el punto de vista del bebé que está siendo gestado, como si de alguna forma lo contase en primera persona. Y nada, muchísimas gracias, un beso. Bueno, es muy importante, lo hemos recordado esta semana ya en algún programa, es muy importante que nos hagáis llegar vuestras historias, las historias en las que queréis que se basen los relatos de Ainhoa Goñi. Si no enviáis historias no podemos hacer este espacio. Entonces, si creéis que tenéis alguna anécdota, algo que os haya ocurrido en la vida que merezca ser contado, algo que pueda servir de ejemplo para los demás, algo positivo que nos permita desconectar y encarar el fin de semana con un poco de optimismo, pues todas aquellas cosas. Puede ser el día que nació vuestro bebé, el día que vuestra madre os comunicó que había decidido vivir libremente la vida y se convertía en vuestro padre. No sé, lo que queráis. Locuras, Fernando. Yo estoy proponiendo que me cuenten locuras. Me apetece hacer algo divertido, muy loco, me apetece escribir algo así, o sea que cualquier cosa, y si es divertido y una auténtica aventura, una experiencia tal, mejor. Así que ya sabéis, Ainhoa Goñi tiene una extraordinaria mano creativa, de manera que los reconvierte en deliciosos relatos posteriormente, como el que nos va a leer hoy Cristina Abad. Cristina Abad, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es un auténtico gusto hablar contigo, Cristina, porque nos había dicho Pachi Freites, que es quien nos ha hecho de Cicerone, quien nos ha introducido a Cristina Abad, dice, además de que es una maravillosa compañera, trabajaste con él en Servir y Proteger, ¿no? Sí, la verdad es que fue un auténtico placer. ¿Y qué tal estás? Pues estoy bien, pasando la época en la que estamos viviendo y por suerte siguiendo trabajando. Tienes suerte porque además es verdad, estar en una serie diaria también da mucha tranquilidad, ¿no? A los actores. Lo que pasa es que no te deja mucho tiempo a nada, ¿no? Claro, o sea, sí que te da eso, la tranquilidad de estar, pues no sé, un año, o si se renueva, como en mi caso, que yo he renovado esta temporada, pues 2 años, a no ser que te quiten antes de la serie, y te da esa tranquilidad de poder, pues, vivir, de tener una economía, de tener un trabajo en la profesión que tanto te gusta. Y luego está la otra parte de que mientras estás trabajando en esto, que las series diarias son un poquito duras, pues no puedes compaginarlo con otros proyectos porque te absorbe totalmente el proyecto en el que estás. Claro, porque la vida en las series de televisión, Pachi muchas veces nos cuenta anécdotas, nos cuenta la forma de trabajo, pero en este tiempo, en tiempo de pandemia también, qué cambio tan gigantesco, ¿no? Pues sí, sobre todo al principio, cuando volvimos después del confinamiento, fue un poco duro, porque, bueno, son nuevas normas, de repente había más camerinos, no se podía tocar nada, el control del principio de la temperatura, nueva mascarilla, los PCRs, que al principio dije, bueno, esto será hasta verano, no, pues seguimos con ello. Y bueno, poco a poco también nos hemos ido adaptando y se ha convertido en una normalidad. Claro, absolutamente. Bueno, y entonces Cristina Abad es la voz elegida para este relato de Ainhoa Goñi. O sea, entonces, para que yo entienda, Ainhoa, ¿se pone Cristina en la voz de un bebé? Sí, de un niño. Es un experimento, por eso, bueno, se lo propuse además, pues eso, que dije, es una aventura a ver cómo sale. Pero me apetece mucho porque ahora verán los oyentes, realmente es... Claro, un poquito el origen, ¿no? De dónde viene, pero realmente es una historia de amor, a 3, ¿no? Son los padres, el bebé en este caso,
Y además, ¿cómo nos ponemos en ese niño? ¿Cómo podría pensar, o cómo podríamos pensar que será en unos cuantos años, ¿no? Pero sobre todo el inicio es dónde pudo ser concebido, y está muy unido a un viaje de sus padres, que es por donde he tirado para contar esta historia de amor. Pues es Cristina Abad en este relato de Ainhoa Goñi con la experiencia de nuestros oyentes. Ainhoa, gracias de corazón. A vosotros, como siempre. Y Cristina Abad, de verdad, muchísimas gracias por la generosidad, por prestarte, por este tiempo, por este regalito que nos haces. Nada, gracias a vosotros. Tengo mucha presión porque sé que es un relato que tiene mucho cariño a Ainhoa y es muy bonito y tengo mucha presión encima, ¿eh? No. Yo sé que va a ir estupendamente y además la propuesta, Pachi lo tenía claro, yo también, que lo tenía que hacer ella. Así que, nada, convencidos de que va a salir, bueno, precioso. Sí, déjame además que le enviemos a Pachi Freite desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento, porque siempre nos da acceso a unos actores, unas actrices maravillosas para leer estos relatos y nos hace una auténtica producción en el espacio como buen coproductor de este espacio que es Ainhoa Goñi. Gracias. Un abrazo a ti. Hay amores que surgen de las entrañas de la Tierra, del fondo del universo, del origen del mundo. Hay uniones animales, uniones que nunca se rompen porque son primitivas, se respiran, se sienten en las entrañas. Aún sin saberlo, despiertan los instintos más básicos, los difíciles de gestionar, los más auténticos, exentos de toda decoración, de toda construcción social. Por ese amor se da todo. Se pierde todo, se arriesga todo. No hay límites cuando el amor es puro, no hay distancias, normas ni reglas. Todo está inventado y todo está por inventar. Nada tiene sentido. Pero todo se explica con una mirada cómplice. No existe nada después de ello. Y por ese amor haces posibles cosas inventadas, creas mundos nuevos y descubres universos paralelos. El amor que hoy os quiero contar viene, por tanto, de los orígenes de todo. Por eso mi historia empezó en Petra. No podía ser en otro sitio. No podía haber comenzado en un lugar distinto. Este lugar casi mágico, capital de un antiguo reino. Es tierra de descubrimientos arqueológicos, de hombres que construyeron un mundo propio excavado en lo más profundo de su ser. Así nació Petra. Así aparecí yo. Petra en griego significa piedra, porque esa ciudad fue literalmente excavada y esculpida en la piedra. Sus creadores no buscaron crear cosas nuevas, sino que fueron conscientes de que pisaban el cielo, que esa tierra y esa piedra eran lo único que necesitaban para crear un hogar. La piedra es firme, resistente, robusta, como una madre defensora, como las madres que crean el mundo cada día. Es arte llamado a durar para siempre, como la historia que me une a Santiago y a Cristina, que creyeron en la eterna resistencia de su amor, que me pensaron, que me soñaron, que me dibujaron en sus deseos. Ellos aprendieron pronto que las mejores imágenes a veces no tienen color. Averiguaron enseguida que las fotos más valiosas a veces llegan en blanco y negro, mostrando un pequeño punto, casi diminuto, en el centro de todo. Un pequeño punto en plena evolución. Esa fue la primera de muchas, porque las imágenes fueron llegando semana a semana, mes a mes. Y pasamos el primer susto, y las complicaciones en forma de grandes bolsas de nubes. Tal y como se formaron, fueron desapareciendo poco a poco. Esas bolsas se fueron para que yo cogiera espacio, me hiciera fuerte y siguiera creciendo. Ellos intuían entonces que yo sería resistente, como las piedras llamadas a durar para siempre. Y seguí creciendo, y ella luchaba en su mundo exterior, en esa otra realidad de la que yo era ajeno y que aumentaba sus preocupaciones. Pero quiso seguir, necesitaba seguir. Tenía que ganar y demostrarse que podía con todo, que conseguiría eso por lo que tantos años llevaba luchando. Y la verdad es que nos pasó de todo. El accidente de papá, el susto de mamá conmigo, sus mareos y sus cansancios. Mientras, yo seguía ganando espacio en su cuerpo. Iba redefiniendo y ampliando sus formas.
añadiendo volumen y llenando sus cabezas de sueños por cumplir. Y así, cuando menos se lo esperaban, un día me puse guerrero. Empecé a descubrir que pegar patadas hacía que los dos se quedasen mucho rato juntos, en silencio. De repente, todo se quedaba en calma y empezaba a escuchar suaves risitas nerviosas. Entonces, mi padre ponía su mano en ese ya gran montículo, mientras me decía cosas tiernas, y yo le respondía dándole más patadas, como diciéndole que le había oído. Porque yo ya no era un pequeño punto. Yo me había hecho grande. Había cobrado una forma definida y me preparaba para salir a ese nuevo mundo que ellos estaban preparando para mí. Cuánto me esperaban, cuánto. Y no tardé en llegar. Todo era nuevo para ellos, para mí, para los tres. Casa nueva, un poquito más grande. Un nuevo espacio para nuestra nueva familia. Nuevas ilusiones y todo por descubrir. Y aquellas fotos en blanco y negro de los primeros meses se convirtieron en fotos en color. Y aprendieron a darme de comer. Y yo aprendí a llorar muy fuerte. Y aprendieron a dormirme contándome cosas. Y yo aprendí a mirarme las manos, las dos. Y a sonreírles mucho. Bueno, ahora básicamente centro mis esfuerzos en localizarme la mano izquierda y luego la otra. Las paso por delante de mi cara todo el rato. Compruebo que siguen ahí y las utilizo para tocarme la cara y agarrar cosas. El mundo es muy fácil. Y paseo todos los días en brazos de mi padre, que me enseña su mundo, que ahora también es el mío. Nuestras mañanas discurren entre jardines imposibles y nuestras tardes nos enseñan las calles de Madrid. Mientras mamá, que creo que es una superheroína, intenta salvar el mundo desde un laboratorio científico. Y crecemos, aprendemos, vivimos y nos adaptamos. Y creceré y crecerán conmigo. Y escribiremos cada día esta nueva historia que ahora es de 3. Quiero leer esta carta en 10, en 20 o en 30 años. Quiero volver a leerla cuando crezca, cuando compartamos 1000 cosas, cuando os haya conocido más, cuando sea esa persona que quiero ser. Aprenderé a andar de vuestra mano. Tomaré malas decisiones por mi cuenta. Decisiones que no aprobaréis, por cierto, pero que respetaréis. Porque el amor primitivo protege. Y este amor primitivo entiende que el hijo debe crecer protegido, pero debe ser libre. Debo equivocarme. Y probablemente lo haga, pero no hay nada más sencillo que encontrar el camino de regreso a casa cuando se hace oscuro. Sé que donde estéis vosotros estará mi hogar y siempre estaré a salvo. Vosotros, mamá y papá, de cerca y en la distancia, vosotros y yo. Hace poco empezamos a ser nosotros y hay cosas que empiezan que nunca deben terminar. Es necesario soñar despierto, pero nadie ha dicho nunca que los sueños deban tener un fin, ni que no puedan empezar con una imagen de un puntito en blanco y negro. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.